En este momento daremos inicio al ciclo de conferencias. Damos el recibimiento al ingeniero electricista, candidato a máster en física, Óscar Acosta, quien nos trae la ponencia Ciencia Básica para el Desarrollo de una Nación. Le cedo la palabra, ingeniero. Muy buenos días a todos, muy agradecido porque tenemos aquí las autoridades que nos están acompañando y muy agradecido por ese apoyo que nos han brindado para este evento. Hoy, como les dice Ramón, vamos a empezar con lo que es ciencia básica para el desarrollo de una nación y que espero que deje cosas muy claras y una idea de cómo queremos iniciar este ciclo de conferencias. Solo me confirman si miran mi pantalla, por favor. Sí, sí se ve. Ok. La ciencia básica es el... Creo que no se escucha el audio. Ahora sí, se escuchó por un momento. Ahí se escucha. ¿Me escuchan? Sí, correcto, ingeniero. Ahora sí. Excelente. El cimiento de cualquier desarrollo tecnológico es la ciencia básica. Y es que cuando nosotros logramos entender cómo funciona la naturaleza y logramos plasmar dentro de las situaciones toda esta estructura de funcionamiento, es cuando estamos preparados para poder desarrollar las innovaciones que día con día logramos en cada uno de las ramas del conocimiento. Y veamos algunos ejemplos partiendo de la historia, como la revolución industrial, la primera revolución industrial para ser específico. En esta, nosotros pasamos de una mano de obra que era realizada con tracción animal y pasamos a una tracción mecanizada. Y esto basándonos en algo muy importante, que es la termodinámica, que comienza partiendo de Nicolas Leonard Carnot, muy conocido por el ciclo de Carnot, en el cual nosotros tenemos en nuestra casa varios aparatos que utilizamos al día a día, los cuales se basan en este ciclo, como por ejemplo nuestra refrigeradora, nuestro aire acondicionado, en las plantas que tenemos de generación de energía que utilizan calderas de vapor. Pero después de haber realizado todos estos estudios y plasmado cómo funcionaba la termodinámica, es que construimos estas invenciones que nos llevan a resolver grandes problemas o que nos llevan a dar grandes saltos para mejorar en las sociedades. Pero miremos hoy en día hasta dónde hemos llegado. Esto que están viendo en pantalla es el motor Raptor que va a ser instalado en la nave Starship de la empresa SpaceX, con la que pretende llevarnos a Marte en algún día. Esto utiliza gas metano criogenizado como combustible. ¿Por qué un gas metano? Bueno, es uno de los gases más abundantes en la naturaleza y no solo existe en la Tierra, sino que también existe en el universo. Si no, el viaje solo sería de ida y no podríamos regresar. ¿Por qué es criogenizado? Bueno, para poderlo almacenar de mejor manera y ocupar menos volumen y almacenar más combustible, es necesario cambiar de la fase gaseosa a una fase líquida. Y para esto lo hacemos manipulando tanto temperatura como presión. Si quieren saber específicamente y con más detalle cómo funcionan estos cambios de procesos de fase utilizando temperatura y presión, no se pueden perder la siguiente conferencia, que va a tratar sobre la ciencia básica en la industria automotriz, que va a ser dictada por el ingeniero Rigoberto. Miremos las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones hoy en día es el pilar fundamental de esta civilización. Sin ella hoy en día no podríamos conocer a tiempo la información, por ejemplo, de la pandemia. Sería un caos total definitivamente. Pero esto comienza cuando los científicos comienzan a analizar cómo funcionan los fenómenos del electromagnetismo, partiendo, por ejemplo, como de Michael Faraday. Y que después de tener todas esas ecuaciones, viene James Clerk Maxwell y muy genialmente condensa toda la teoría electromagnética en las bellas ecuaciones de Maxwell. Él logra predecir la existencia de las ondas electromagnéticas,
que son en las cuales nosotros codificamos día con día toda la información en la que utilizamos en todas las tecnologías de la información utilizan las ondas electromagnéticas para transmitir su información. Posteriormente vienen gente como Heinrich Hertz, que comienza a hacer experimentación desarrollando dispositivos que generan ondas electromagnéticas y las reciben perfectamente y logra demostrar cómo las ecuaciones de Maxwell describen perfectamente el comportamiento de este fenómeno. Con esto ya tenemos las herramientas perfectas y de ahí todo lo demás es historia, básicamente. Por ejemplo, el desarrollo de la radio, el teléfono, hasta las tecnologías que hoy conocemos. Ya nuestro teléfono celular, conectamos cualquier tipo de aparato. Pero aunque nosotros pensamos que estamos en la cúspide de la tecnología en este momento, siempre hay alguien que da un salto más allá y que nos lleva a una situación impensable. Y por ejemplo es el caso de Starlink. Starlink, por ejemplo, es una iniciativa privada de SpaceX, donde pretende colocar en órbita terrestre más de 4,000 satélites, creando una malla de interconexión alrededor de la Tierra, lo que nos va a poder permitir tener conexión de banda ancha en cualquier sitio del planeta. Esto es definitivamente, se sale todo de cualquier tipo de pensamiento, tanto comercial como a nivel de tecnología, definitivamente. Pero esto realmente ha salido a raíz de que ahora los viajes al espacio son mucho más baratos. Y eso es que SpaceX ha sido la primera empresa que ha logrado aterrizar un cohete perfectamente en tierra que ha salido, que se ha sido lanzado al espacio. Esto parece hasta como de ciencia ficción. Con esto se recupera prácticamente más del 90% del cohete lanzado, lo cual abarata los costos porque ahora se hace mucho más fácil. Es como hacer un viaje prácticamente por avión. No hay ningún problema con eso. Las telecomunicaciones definitivamente es algo fundamental en nuestra sociedad. Y si quieren conocer más a detalle cómo se han realizado invenciones, por ejemplo, como la fibra óptica, que están definitivamente basadas en las ecuaciones de Maxwell, lo van a poder saber muy a detalle en la conferencia de la ciencia básica detrás de las telecomunicaciones. Va a estar muy, muy, muy buena y van a conocer muchos detalles importantes. Sin hablar de otra cosa, la electrónica es definitivamente un acompañante definitivo de lo que son las telecomunicaciones. La electrónica nos ha cambiado la forma de hacer las cosas y definitivamente todo se ha vuelto mucho más fácil y todo ahora va a estar conectado con esta nueva revolución, por ejemplo, del IoT. Pero para poder llegar a la electrónica, pocos saben que realmente ha sido a raíz de descubrir o de poder entender y manipular las propiedades electromagnéticas, por ejemplo, de una partícula elemental como es el electrón. Aquí están viendo en pantalla un tubo de Heiser. Este tubo fue uno de los precursores para analizar este tipo de fenómenos, en el cual se introducían gases raros dentro del tubo y se aplicaba una diferencia de potencial por medio de electrodos. Entonces, al aplicarle el potencial se generaba un pequeño resplandor y esto empezó a desconcertar a muchos científicos y empezar a trabajar grandemente en esta sección. Por eso, después resultaron experimentos como por ejemplo el de Sir William Crookes, que fue un científico inglés, y lo que están viendo ahí es el tubo de Crookes, con lo cual lograron demostrar que ese resplandor era debido a rayos y esos rayos viajaban en forma rectilínea. Pueden ver cómo se forma la sombra del obstáculo que se pone en medio del tubo al fondo. Podría decirse que este podría ser, por ejemplo, una primera radiografía o muy similar a ello. Y en efecto tiene muchas cosas similares con respecto a cómo se hacen las radiografías. Porque posteriormente a este experimento se demostraría que esos rayos en realidad fueron partículas que son emitidas de un extremo y viajan hacia el otro. Por ejemplo, si ustedes, para darles una mejor idea y que ustedes puedan entender, por ejemplo, cómo funcionan las radiaciones en estos equipos que hoy en día utilizamos para poder hacer estos análisis médicos, tienen que ver realmente la charla de radiaciones ionizantes en la lucha contra el COVID-19. Va a estar muy buena y les va a quedar muy claro y les va a despejar muchas dudas que tenemos con respecto a este tipo de análisis. Esto que ven aquí es sin duda el primer elemento electrónico diseñado para tal fin. Este es el diodo de vacío. Este dispositivo
tiene dos electrodos o dos electrodos que están separados por una pequeña distancia, con la cual en el cátodo se conecta un pequeño filamento que calienta el material, lo cual hace posible que los electrones empiecen a desprender, y al aplicar una diferencia de potencial positiva en el ánodo, jala hacia sí los electrones y empieza a crear un circuito eléctrico, dando lo que es la polarización directa. Cuando lo conectamos de manera inversa, esto no sucede, ya que del ánodo no hay manera de desprender los electrones. Entonces, el circuito no se activa. Entonces, en este caso tenemos polarización inversa. Y esto es lo que funciona exactamente como un diodo semiconductor que hoy conocemos. Ahora, ¿cómo pasamos de tener tubos de vacío a utilizar semiconductores? Esto lo va a explicar el ingeniero Ellis en la charla de la invención del transistor hasta la computación moderna. Esa charla, para los que les gusta la electrónica, van a entender muy bien los conceptos físicos que están detrás de toda la electrónica que hoy conocemos hoy en día. Bueno, hemos visto hasta el momento ejemplos muy claros de cómo utilizar la ciencia en invenciones que nos han cambiado el mundo, pero analicemos ahora otro contexto con el cual quiero amarrar todas estas cuestiones y va a ser en la línea que vamos a seguir durante la charla, y es la economía. Nosotros sabemos que los países a nivel mundial los podemos clasificar en tres grandes grupos. Los países desarrollados, que son aquellos que tienen una economía muy buena, muy estable, y que ante cualquier situación de problema o crisis, pues resuelven sin mayor problema. Están posteriormente los países emergentes, que son los países que vienen creciendo y su economía va en aumento día con día y se están industrializando cada día más. Posteriormente estamos los países subdesarrollados, que somos los que tenemos muy baja economía, muy bajo crecimiento y tenemos muy poca relevancia a nivel internacional. Esa transición de pasar de un país subdesarrollado a un país desarrollado pasa por ser un país emergente y tiene varias características, y en las que hoy nos queremos centrar es en el fomento de la ciencia y la innovación por parte de los poderes públicos y de la empresa privada, que es algo vital para poder alcanzar esta meta de salir del subdesarrollo. Pero comencemos con una frase, y quiero comenzar con esto porque yo sé que hay mucha gente, y es a veces una cuestión que se maneja mucho en el sentido común, y es que cuando le hablamos de ciencia básica a alguien siempre se preguntan, ¿y eso de qué sirve? O realmente ¿en qué nos beneficia? Pues no crean que es algo de ahorita, realmente es algo que siempre ha surgido en torno a la ciencia durante ha existido esta tierra. Por ejemplo, esta anécdota es bien interesante y le ocurrió a Michael Faraday cuando estaba trabajando con el electromagnetismo, donde cuenta que uno de los políticos prominentes de Inglaterra le hace una consulta bien interesante y le dice que él no ve ningún tipo de utilidad en esto del electromagnetismo, a lo que Faraday le dice: algún día, señor, usted va a poder cobrar impuestos por esto. Y realmente, al sol de hoy, tenía toda la razón, porque Michael Faraday ya había visualizado hasta dónde iba a llegar. Y si no me creen, revisen su factura de Tigo, de Claro, o su factura de recibo de energía, y busquen el 15% de impuestos sobre venta por este servicio. Partiendo para una cosa muy interesante que quiero compartir hoy, y es por el nivel de pensamiento, y porque en la cabeza de las personas y en la cabeza de una sociedad y en la forma en que pensamos, creo que parte todo lo que podemos construir, o también es donde comienzan las ataduras que podemos tener. Y una vez en una de mis clases, platicando con un maestro de este tipo de cuestiones, hablábamos de cuáles eran las razones por las que estos países industrializados llegaban a las posiciones que ocupan hoy en día, y qué es lo que nos hace falta a nosotros. Y él me dijo una metáfora que no se me olvida, y es que me decía, es que nosotros pensamos todavía en torno a esta manzana, haciendo alusión a la manzana agrícola de la izquierda, mientras que estos países piensan en torno a esta otra manzana, haciendo alusión a una manzana tecnológica, y tiene muchos más sentidos de los que podemos creer. Y es que no me van a dejar mentir que países como nosotros, por ejemplo, en una forma de pensamiento generalizado,
en la sociedad, por ejemplo, nosotros atribuimos nuestros éxitos y fracasos, por ejemplo, a la suerte, que las cosas no me salen porque Dios quiso, que esto no era para mí, que lo que es de uno es de uno, que guindamos la rueda fuera de la puerta para que lleguen los clientes al negocio. Ese es un tipo de pensamiento muy común en nuestra sociedad, mientras que la gente que piensa en torno a la tecnología cree en los números, cree en la información, porque sabe que esa es una de las ventanas que le puede dar una vista hacia el futuro. Si hay algo que ahora va a revolucionar todavía más y que puede ampliar las brechas de una manera muy desfavorable para países como nosotros, es, por ejemplo, el Big Data con la inteligencia artificial. Eso va a ser una combinación brutal y le va a dar muchísima ventaja a los países que logren dominar este tipo de tecnologías. Por ejemplo, también hay una idea muy generalizada de que la ciencia no es para países como los de nosotros, como los nuestros. O sea, nos subestimamos demasiado y eso hace que no tomemos demasiado en serio lo que es la ciencia, mientras que estos países la ciencia la aman. Ellos saben que a la ciencia le deben el posicionamiento que hoy en día tienen en el mundo. Otro punto, por ejemplo, nosotros solo creemos en los negocios cuando vemos el elemento físico, vemos la jarrita, vemos el dinero, vemos el edificio, mientras que esta gente, lo más importante para ellos son los activos intangibles. Ellos ya tienen una vista y saben los efectos que tiene, por ejemplo, su marca, posicionar su marca en el mercado, en el cerebro de sus clientes, invertir en investigación y desarrollo, que es de donde salen los productos que ponen al mercado. Y sobre todo, invierten en su recurso humano porque saben que el recurso humano más capacitado es lo que le va a traer mucho mayores beneficios. Otro punto importante, por ejemplo, que nos cuesta llegar a consensos para hacer una planificación efectiva. Una vez se coordina algún día, se cambia el siguiente día, o no tenemos métricas claras que nos permitan determinar cuál es el estado actual y si necesitamos hacer mejoras o cambiar de estrategia. Mientras que esta gente desarrolla estrategias prácticamente de ajedrez, donde cada uno de los movimientos que hace crea un efecto que ya lo tienen definido y ya saben cuál es el resultado que van a obtener a partir de eso. Y la otra cosa, que es la que todavía en lo particular a mí sí me puede molestar, es el hecho de que todo lo queremos traer de China. No queremos construir absolutamente nada y es común que cuando alguien tiene una idea de una iniciativa de querer construir algo en nuestro país o producir algo que no sea de la parte agrícola, siempre hay las personas que le dicen, no, ¿y para qué vas a traer eso si en China es mucho más barato? Y ellos lo hacen y ya no hay problema. En efecto, es más barato, pero si nunca empezamos a fabricar nada, jamás vamos a empezar. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, con China, como ejemplo de cuando comenzó a elaborar. Los países que tienen su pensamiento en torno a la manzana tecnológica resuelven sus problemas. Y uno de los mayores ejemplos se está dando en esta situación. Pónganse a pensar por un momento, ¿qué pasaría si solo Honduras fuera la única nación con este tipo de problemas? ¿Realmente podríamos llegar a resolver nuestro problema encontrando nuestra propia vacuna? Eso es de ponerse a pensar porque puede ocurrirnos en cualquier situación y por eso es importantísimo comenzar con la ciencia. Quiero que empecemos a ver cuál es la relación entonces que tiene la investigación científica con el desarrollo de prototipos o de productos y cómo impacta esto en el Producto Interno Bruto. Miremos cuál es la relación que hay en esto. Y quiero comenzar con la inversión en investigación y desarrollo. En esta sección que está aquí podemos encontrar alrededor de 64 países que son los que más invierten en investigación y desarrollo, que va desde el 1% hasta el 5% del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, países como Corea del Sur son uno de los que más invierte en investigación y desarrollo, claro, porque tiene mucha dependencia de esto y le debe mucho a su posición en el mundo a raíz de esto. Mientras que el resto de países nos quedamos casi con una inversión mínima hasta llegar a casi ningún tipo de inversión en investigación y desarrollo. Por ejemplo, miremos otro parámetro importantísimo, el número de publicaciones científicas.
Eso nos da un parámetro de cuánto se está trabajando en ciencia e investigación en una nación. Por ejemplo, volvemos a encontrar en la distribución que alrededor de 62 países son los que más producción en ciencia tienen, contando el número de publicaciones científicas, mientras que los países menos favorecidos son los que menos trabajan en esta área, dándole no la importancia que debe a esta área. Veamos el otro punto, que lo que son las patentes residentes concedidas. Para explicarles, las patentes son un instrumento legal sobre el cual se le otorga la exclusividad de explotación económica a una persona o a una empresa para explotar económicamente un producto de su invención. Entonces, encontramos que aquí los países con mayor cantidad de patentes que se traducen en productos que ponen al servicio internacional son alrededor de 65 países los más relevantes, mientras que los países menos favorecidos están en una escala muy baja a nula en lo que es desarrollo de soluciones o productos. Veamos ahora el Producto Interno Bruto. Ahí podemos ver casi una distribución en forma de campana, donde los que están por encima de la media son los países que están muy bien posicionados y son alrededor un poco más de 60, mientras que el resto son los menos favorecidos económicamente. Los que están en la media es que realmente no es que están bien, y por ejemplo ahí estamos posicionados nosotros, mientras que los que están más a la izquierda realmente ya están en problemas bien serios, que de repente tienen muchos problemas sociopolíticos, inclusive guerras. Ahora, el pensamiento común de la manzana agrícola, por decir, piensa que esto funciona de esta manera, que los países grandes, porque tienen dinero, se dan el lujo de hacer inversiones en investigación y desarrollo, que por eso se dan el lujo entonces de estar invirtiendo en investigación científica, que como ellos entonces tienen el dinero, solo ellos tienen la capacidad de poder crear productos, los cuales nosotros consumimos, y no hay nada más errado que este pensamiento. Los países que saben cómo funciona y están sacando provecho de este ciclo, saben que esto funciona de esta manera. Saben que no importa el Producto Bruto que tengan, si hacen la inversión correcta en investigación y desarrollo, eso se va a traducir en mayor número de investigación científica. Eso implica que va a determinar que de esas investigaciones, en muchísimos casos, van a terminar saliendo patentes residentes, lo cual se va a traducir en productos nuevos que vamos a poder poner en oferta en el mercado internacional. Y al final eso se va a ver reflejado en la riqueza del país, levantando el Producto Interno Bruto de la nación. Miremos los primeros 20 países que están en la cúspide de la investigación científica. Miremos que encontramos a China en el primer lugar, con casi más de 500,000 de publicaciones científicas. De ahí le sigue muy de cerca Estados Unidos. Y es que de hecho, estos dos países tienen bastante rivalidad en este tema. Y es una de las situaciones que nosotros vemos, por ejemplo, en las noticias. Por ejemplo, el reciente problema que han tenido con Huawei, sobre el cual ya Estados Unidos le prohíbe que le puedan facilitar el sistema operativo Android para su teléfono, lo cual la empresa se ve en graves aprietos y le toca entonces ahora empezar a desarrollar su propio sistema operativo y su propia tienda de aplicaciones, que probablemente esto les sea de beneficio, partiendo de que ahora ellos no van a estar dependiendo del monopolio, entre comillas, que ahora se está acusando, por ejemplo, a Google con el sistema operativo Android y a iOS de Apple. Por ejemplo, seguimos en la lista, sigue India, Japón, que no puede faltar, el Reino Unido, Rusia, Corea del Sur, que es uno de los muy importantes, y así vamos para abajo. Miremos ahora cuáles son los 20 primeros en patentes residentes concedidas y volvemos a encontrar a China en el primer lugar con más de casi 350,000 patentes, que quiere decir que son 350,000 productos o servicios que están poniendo en el mercado internacional. Claro, ¿cómo no van a estar levantándose al nivel que lo hacen? Miren que en segundo lugar está Japón, y es que realmente hablar de tecnología y no hablar de Japón realmente es incoherente.
De ahí le sigue Estados Unidos, obviamente, y miren a Corea en cuarto lugar. Y eso que Corea es un país que definitivamente viene de estar en una situación crítica, con muchos problemas, y ahora está posicionado en uno de los lugares privilegiados en el mundo. Ahora, terminemos de ver cuáles son los 20 países, primeros países en la economía mundial. Obviamente encontramos Estados Unidos en el primero, es la primera economía del mundo, ya que no solo se dedica a la producción de ciencia, investigación y desarrollo, sino que también domina temas como el petróleo, por ejemplo, y eso lo pone en una ventaja mucho mayor que otras naciones. Pero miren que atrás viene China y viene acercándose, de ahí viene Japón, Alemania e India. Encontramos a Brasil dando la cara, por ejemplo, por Latinoamérica, y encontramos a Corea nuevamente. Y si fueron observadores en estos tres gráficos que acabamos de evaluar, estos tres parámetros, ustedes encontrarán que son casi idénticamente los mismos países, y los que no están es porque están en los 10 países siguientes. Entonces quiere decir que tiene que haber una relación muy estrecha entre investigación, desarrollo y Producto Interno Bruto. Miremos casos en los cuales esto ha sido grandioso, y es que estos países saben que lo que es investigación y desarrollo es la gallina de los huevos de oro que les ha dado el éxito a nivel mundial. Miremos un caso específico, y este es un histórico de 1980 hasta el 2018 de lo que es la evolución de la economía de Alemania versus el número de patentes que han logrado en el transcurso de este tiempo. La curva en amarillo son las patentes residentes y la curva en azul son las patentes no residentes, y la gris es el Producto Interno Bruto. Las patentes residentes son aquellas que son desarrolladas por empresas o personas locales, mientras que las patentes no residentes son aquellas en las cuales empresas extranjeras vienen al país y patentan su producto para realizar la producción de su producto y comercialización en el país o exportación de este país hacia los países vecinos. Pueden ver que la tendencia es lineal y lleva casi la misma pendiente de crecimiento, y es más relevante las patentes residentes que las patentes no residentes en este caso. Estados Unidos tiene un caso muy particular, y es que las patentes residentes tienen casi el mismo número que las patentes no residentes, y tiene sentido, ya que Estados Unidos es la primera economía. ¿Qué empresa del mundo no quiere ir a vender a Estados Unidos? Creo que todas. Entonces, por eso se da este fenómeno, y hay mucha competencia, porque hay muchas empresas que llegan a ofrecer sus productos a Estados Unidos. Corea es un caso excepcional, como les comentaba. Corea viene de estar en una situación terrible. Recordemos que Corea estuvo ocupado por Japón mucho tiempo, y luego entra en guerra, y cuando se termina al final separando en dos regiones, en Corea del Norte y Corea del Sur. En este caso hablamos de Corea del Sur, la República de Corea. Vean cómo la curva de Producto Interno Bruto y la curva de patentes residentes tiene un patrón casi igual, lo cual implica, lo que nos indica que realmente Corea tiene una dependencia económica muy fuerte a raíz de los desarrollos tecnológicos que puede hacer. Esta es la razón por la cual Corea hace muchísima inversión en investigación y desarrollo. Por ejemplo, la compañía más grande de Corea es Samsung, y Samsung no solo se dedica a venderle la Note 9 o la Note 10 que más de algunos de ustedes tienen. Ellos se dedican a hacer tanques de guerra, se dedican a fabricar armamento, y están en muchísimas industrias que no tenemos ni siquiera idea. Por eso es que ellos invierten muchísimo en lo que es investigación y desarrollo. Miremos a China. China es realmente una cosa ya que se sale fuera de cualquier tipo de contexto. Ya China ni siquiera tiene una tendencia lineal. China tiene una tendencia exponencial. Ya cuando hablamos de algo exponencial, es que su crecimiento es increíblemente rápido e increíblemente fuerte. En muy poco tiempo logra subir mucho. Y vean que también China viene de un Producto Interno Bruto bajísimo. Y recuerdan cuando China comenzó, que todos decíamos, aquel radito que comprábamos en el mercado, que era chino y que era de mala calidad, decíamos, bueno, ahí estaban haciendo el intento ellos. Comienzan y aprenden. Por ejemplo, un ejemplo claro de aprendizaje, por ejemplo, se da cuando China comienza a ensamblar computadoras de la marca Dell. Comienza a fabricarlas, a ensamblarlas,
Y posteriormente, cuando ya aprende todo el proceso, salen, por ejemplo, marcas como la marca Acer de computadoras, que está basada prácticamente en mucha de la arquitectura de las computadoras Dell. Miremos un caso en Latinoamérica, por ejemplo, el de Brasil, que viene creciendo bastante, pero en este caso sucede algo diferente, y es que tiene mayor relevancia, por ejemplo, las patentes no residentes, mientras que las patentes residentes, aunque están en mucho menor escala, se ha mantenido constante y ha empezado a subir de manera muy rápida para poner a disposición del mercado productos hechos en Brasil con investigación y desarrollo de Brasil. De hecho, Brasil es de los países que más y que también invierte fuerte en investigación y desarrollo. Pero aquí hay una característica interesante de ver, y es que a mi criterio, por ejemplo, y creo que muchos estarán de acuerdo, las patentes residentes dejan todavía muchísimo más ganancia que una patente no residente. Claro, porque al tener un producto local, la ganancia de comercializar el producto queda en el país, mientras que cuando es una patente no residente, lo que va a quedar de ganancia es algún margen o porcentaje por algún tipo de manufactura o de poderle suplir algún tipo de materia prima. Pero miremos el contraste y quiero que comencemos viendo la casa. Este es el gráfico de Honduras en torno a su crecimiento de Producto Interno Bruto y el desarrollo de patentes, tanto no residentes como residentes. Y es que ha sido extremadamente intermitente, incluso se ha perdido durante mucho tiempo la innovación realmente y el desarrollo de productos en Honduras. A mi criterio, creo que esta sección fue como en la que se hizo muchísimo intento por querer innovar. Y es que se comenzó con un número de patentes no residentes relativamente buenas, se comenzó a querer innovar, y la curva empieza a crecer, el Producto Interno Bruto comienza a crecer, pero cuando se pierde otra vez, comienza a estancarse la economía. Y de ahí la intermitencia de los que hemos tenido durante toda nuestra historia. Y en esta parte donde el crecimiento del Producto Interno Bruto se da sin ningún tipo de desarrollo de productos, eso tendríamos que analizarlo partiendo y ver desde cuándo comienza, por ejemplo, la migración hacia Estados Unidos de nuestros compatriotas, y que definitivamente los dólares que mandan tienen que impactar directamente positivo en la economía del país. Pues, sin embargo, esto no es lo correcto. Realmente la exportación que tenemos que hacer son de productos y servicios que den un valor agregado al mercado. Este es el caso de Costa Rica. Miren que Costa Rica todavía incluso tiene un lapso más extendido que Honduras incluso, en los cuales no hay ningún intento por manufacturar algún producto local, ni siquiera de patentes no residentes. Pero miren cómo a partir del 2010 cambia la historia, y vean cómo se acelera la economía cuando se empieza a producir, aunque sea de a poco, productos locales, y empieza a haber inversión extranjera por medio de las patentes no residentes. Vean que Costa Rica prácticamente ha duplicado su Producto Interno Bruto en menos de 10 años, lo que le tomó en anterioridad un poco más de 15 años. Veamos el caso de Guatemala. Guatemala es otro caso interesante, y Guatemala ha sido el país más constante en este tema de la innovación. Y obviamente eso tiene que venir a raíz porque de repente ha hecho, aunque sea investigación, poca pero constante, y eso se ha visto reflejado en este intento de innovar. Y vean cómo se ha mantenido constante a partir de 1984 hasta el momento. Y esto definitivamente le tiene definitivamente sus frutos, porque Guatemala es está en la primera posición a nivel de Centroamérica en Producto Interno Bruto. De ahí le sigue Costa Rica, de ahí El Salvador, de ahí Honduras y de ahí Nicaragua. Bueno, partiendo de esto, nosotros hemos visto cómo las patentes influyen directamente en el Producto Interno Bruto, pero
Eso viene a raíz de estas empresas que empiezan a hacer estos desarrollos, y lo que nosotros conocemos es lo que nos presentan a través del marketing, a través de los productos que ellos producen. Pero lo que no nos muestran es esta parte, cómo han llegado para tener ese éxito, y eso indudablemente es con la inversión en investigación y desarrollo, inversión para mantener a los investigadores investigando en las líneas que ellos consideren importantes. Otra, han creado las estrategias correctas para llevar a funcionamiento todas estas cosas. Por ejemplo, no nos damos cuenta que detrás de muchos productos hay premios Nobel. Incluso, por ejemplo, IBM, contarles que detrás de IBM hay 6 premios Nobel. Uno de ellos, por ejemplo, fue muy importante para el disco duro. Los discos duros antes eran gigantes y almacenaban muy poca información y eran demasiado grandes. A raíz de un premio Nobel que fue en un tema llamado la magnetorresistencia gigante, se logró que los cabezales de lectura y escritura de los discos duros fueran mucho más sensibles, con lo cual se pudo hacer el disco duro más pequeño y almacenar mucha más información. Por ejemplo, Hamamatsu es una empresa japonesa que no hace mucho ganó el premio Nobel porque ellos trabajan mucho con el tema de la luz, y ellos fue la primera empresa en desarrollar un producto que detectaba los fotones individualmente, y ha impactado porque sus productos son muy utilizados ahora en productos médicos y también en otras soluciones que ayudan a la industria, como por ejemplo al petróleo. Bueno, después de haber visto cómo o qué es lo que hacen estos países para poder salir adelante, creo que es lógico preguntarse cómo lo hacen. Y por eso es que quiero presentarles en este momento un esquema o presentarles cómo funciona ese ecosistema de investigación que ha creado Alemania. Y Alemania históricamente ha sido uno de los países de mayor creación de ciencia, uno de los países pilares, y muchas de las ecuaciones que nosotros tenemos tienen nombres de alemanes, por cierto. Miremos cuál es el panorama de investigación en Alemania. En Alemania vamos a tomar 4 parámetros a analizar. Por ejemplo, cómo está estructurada la comunidad científica. Aquí hay universidades, hay institutos no universitarios, hay asociaciones, hay institutos estatales y federales de investigación. Por ejemplo, otra cosa importante, el rubro de la investigación es un trabajo, es considerado como un empleo más, así como hay un trabajo de ingeniero, como un trabajo de arquitecto, de doctor, ya que a raíz de este trabajo es que se ha logrado tener mucho éxito en el desarrollo de muchos productos y soluciones a muchos problemas, tanto locales como internacionales. Otra cosa importante, la infraestructura de investigación, inversión en infraestructura de vanguardia que les permite realizar todos los experimentos que ellos necesitan hacer. Y obviamente el personal que tienen es de primera categoría y realmente lo comprueban cuando se dedican al tema de la investigación. Comencemos entonces viendo la historia, y es que la Fundación Alemana de Investigación Científica es la más importante de Alemania, y eso se da porque esta data de muchísimo tiempo y se forma cuando Alemania está en una situación de crisis terrible, y se dio en 1920 cuando Alemania pierde la guerra y los países que ganan lo obligan a hacerle indemnizaciones por toda la destrucción ocasionada por la guerra. Eso empieza a impactar en la economía y obviamente empieza a haber detrimento y casi ni siquiera ningún tipo de inversión en las investigaciones científicas que se hacían, e incluso estaba impactando en las universidades. Es en este sentido que un grupo de científicos crea una asociación que en nombre corto se llamaba Asociación de Emergencia en Ciencias de Alemania, los cuales se dieron a la tarea de convencer al gobierno que era un error dejar de invertir en la investigación y en la educación de Alemania. Bueno, en una de sus cartas, por ejemplo, Adolf von Harnack le hace ese comentario al gobierno, donde él explica que para Alemania no es un tema solo para la investigación, no es solo un tema para aportar en el tema de la tecnología y la industria de Alemania, sino que también su reputación a nivel mundial y su posición dependían muchísimo de ello, y lo cual
lo llevó realmente a convencer al gobierno y volvieron a reactivar la financiación en investigación y desarrollo, y eso es lo que los terminó sacando de la crisis en la que estaban. Esto que ven aquí es una matriz donde se presenta cómo está distribuida todo el ecosistema de investigación, la comunidad que hace investigación científica en Alemania. Aquí están lo que hablábamos, las universidades. Las universidades, una parte de las universidades hace investigación en ciencia básica, mientras que otra hace investigación con ciencia aplicada. Dentro de las instituciones que son asociaciones, de hecho, en Alemania que hacen investigación científica, prácticamente la mayoría están financiadas por el gobierno. Y estas asociaciones se encargan de realizar la financiación y llevar toda la administración de las diferentes investigaciones que se hacen en Alemania. Cuando alguien tiene un proyecto de investigación, va a cualquiera de los institutos que forman parte de estas asociaciones y presenta su proyecto, el cual es evaluado, es analizado en base al presupuesto y la temática que tiene, y así de esa manera se le asignan los fondos correspondientes. Por ejemplo, de estos institutos tenemos la Asociación Helmholtz. La Asociación Helmholtz trabaja en muchos campos de la ciencia y sobre todo le da bastante énfasis, por ejemplo, al área de investigación en salud. Por ejemplo, de la Asociación Helmholtz se trabaja, por ejemplo, en institutos que trabajan mucho en el tema de la medicina preventiva, de buscar nuevos fármacos, etcétera. La Asociación Leibniz también hace muchísima investigación, tanto en investigación básica como aplicada. Y sobre todo tiene como tarea desarrollar las infraestructuras de investigación que son algo muy especializado. Tenemos la Asociación Max Planck, que esta es una de las más importantes en Alemania. Esta se dedica a la investigación sobre todo en las ciencias naturales, ciencias de la vida, humanidades y ciencias sociales. Por ejemplo, en el área de la física, ellos se interesan muchísimo en cómo está constituida la materia. Por eso hacen muchísima investigación en lo que es toda la teoría de partículas. La Asociación Fraunhofer se dedica casi exclusivamente a la ciencia aplicada. Esta asociación es muy importante no solo en Alemania, sino que alrededor de toda Europa. Es una de las más innovadoras y donde salen muchos frutos y muchos productos. Esta tiene muchas filiales, no solo en Alemania, sino que también en muchos países de Europa, e incluso en América. Por ejemplo, muchas asociaciones de esta no trabajan solo en Alemania. Por ejemplo, la Asociación Max Planck, por ejemplo, tiene filiales, por ejemplo, en Brasil. Y ellos pueden hacer cualquier tipo de alianza en temas de investigación con cualquier tipo de institución extranjera, pues que haga el acercamiento con ellos para investigar. Los institutos de los Länder son los estados. Estas instituciones de investigación son los que le dan servicio a los estados o a los ayuntamientos que hay en estos estados, como quien dice, le daría servicio a las alcaldías en nuestro caso. Entonces, sobre todo esto se centran en darle solución al tema energético, que es un problema que necesitamos solucionar a nivel mundial definitivamente. Otro tipo de instituciones son los institutos federales de investigación. Estos le dan servicios a los ministerios del gobierno. O sea que los gobiernos se asesoran a partir de las personas que trabajan en estos institutos, y estos institutos se dedican a hacer investigaciones muy específicas en ramas de la ciencia para darle solución a los diferentes ministerios. Por ejemplo, de repente un ministerio del ambiente, un ministerio de seguridad, de economía. O sea que el gobierno se asesora de estos institutos y las personas que trabajan aquí, porque son los que tienen la investigación, son los que tienen la información y les pueden brindar una orientación más acertada para tomar las decisiones importantes. O sea, es no trabajar a ciegas, porque si no es trabajar, por ejemplo, con una política en base a una suposición o en base a una idea que de repente no se sabe si a ciencia cierta si puede estar correcta o puede estar equivocada. Creo que es algo definitivamente muy sabio esto de utilizar la información y estos institutos de investigación teniendo la información correcta, fidedigna y para tomar las decisiones más importantes. Otro punto, miremos cómo se desarrolla la carrera profesional, por ejemplo, de un investigador en Alemania.
y es que esta comienza cuando un investigador comienza con su tesis doctoral o empieza a hacer su investigación doctoral. En este caso, él puede trabajar, ya sea como un asistente académico en una universidad, y también puede trabajar de asociado de investigación en un grupo de investigación que esté liderado por un investigador reconocido. También puede trabajar en instituciones no universitarias, obviamente, también participar dentro de grupos de investigación. Y, por ejemplo, las empresas tienen muchas opciones de doctorado, las cuales publican, y las personas que están interesadas en desarrollar su investigación, por ejemplo, en una disciplina aplicada o tienen un interés en estas propuestas que hacen las empresas, participan y se hacen acreedores de un puesto de trabajo en esa empresa. El próximo paso después del doctorado viene el postdoctorado. Ya el investigador postdoctorado ya puede tener opción a entrar a una cátedra junior en una universidad o puede liderar un grupo de investigación junior. En este caso, cuando ya alguien lidera un grupo de investigación, aunque sea pequeño, esa persona ya se vuelve como un project manager. Esta persona se encarga de desarrollar la estructura de, por ejemplo, de personal que necesita, el tipo de infraestructura o elementos o materiales que necesita para su investigación, y de esta manera logra conformar cuál es todo su presupuesto, en el cual van incluidos tanto su salario como el salario de todo el personal que va a trabajar conjunto con él en esa investigación, el cual va a presentar a estas asociaciones o a las universidades para hacer la investigación. Luego, el siguiente paso lo encontramos en los investigadores senior. Ya el investigador senior ya es un investigador que tiene muchísima experiencia. Él ya tiene la opción de optar a una cátedra universitaria completa. Ya él puede también incluso trabajar en una cátedra tanto en universidades de ciencias básicas como en universidades que son de ciencias aplicadas. Ahora, él puede liderar un grupo de investigación ya muy fuerte, y el que puede manejar ya un gran grupo y que se puede dividir incluso en grupos más pequeños de investigación. Entonces él se vuelve ya el administrador o el gerente de este grupo de investigación. Él propone sus líneas de investigación ya tanto a la universidad como a las instituciones no universitarias. Aquí hay que aclarar algo y me parece de lo más interesante. Si un investigador tiene una cátedra universitaria, su trabajo de investigación es algo independiente, por lo cual es como tener prácticamente dos trabajos. Usted tiene su trabajo como su cátedra y tiene su trabajo como investigador. Incluso estos puestos de investigador, de líder de investigador, investigador junior, asociado de investigación, están catalogados incluso definidos dentro de contratos colectivos del gobierno. Entonces ya tienen un salario estipulado, con lo cual se le honra el trabajo de investigación a estas personas que se dedican a hacer este trabajo, al igual que como sería con cualquier otro personal que realiza alguna labor dentro del gobierno. Otro punto importante, lo que es la infraestructura de investigación. Ellos son pioneros en lo que son infraestructuras de investigación. Esto que está aquí es el primer acelerador que existió en Europa. Es el sincrotrón. Comenzó con un pequeño acelerador que es el que ven en la parte superior derecha, pero se ha ido ampliando y haciendo aceleradores, otras secciones o otras fases de aceleración mayores. Incluso hay aceleradores lineales. Ese acelerador lineal en particular, que es el que está en amarillo, en la parte inferior izquierda, se dedica, por ejemplo, mucho al estudio de los rayos X, a poder aplicar los rayos X a estudios de diferente tipo, por ejemplo, hacer especies de radiografías a otro tipo de elementos, o poder hacer sondeos, por ejemplo, como en la roca. Oscar, tienes 5 minutos. Gracias, Ramón. Todo esto es muy importante. Por ejemplo, este es el Centro Alemán de Computación Climática. Vean qué espectaculares son esas simulaciones, y esto es gracias a que ellos tienen un data center que se dedica, que es exclusivo para
el alto desempeño en la computación. Esto es increíble. Miren cómo simulan la creación de tornados, por ejemplo, en la parte inferior, y en la parte superior. Eso es la simulación de una erupción volcánica, por ejemplo. En ese caso particular es del volcán Yellowstone. Estos son los centros de investigación a nivel de salud, y esos son importantísimos. Por ejemplo, ellos trabajan muchísimo en lo que son la creación de nuevos fármacos, y están buscando alternativas ante ya lo que es la resistencia a los antibióticos. Bueno, hasta ahorita vimos ejemplos claros de cómo aplicar la ciencia básica en innovaciones que nos han cambiado la historia. Vimos de qué manera están complementados tanto investigación científica, innovación y desarrollo, y cómo impacta directamente en el Producto Bruto. Vimos de qué manera está estructurada la investigación científica en uno de los países más importantes en este rubro a nivel mundial. Y eso es en el sentido de poderle dar una idea a las personas que no conocen este rubro, y por ejemplo, sobre todo a gente del gobierno, para que entienda la importancia de invertir en investigación, la importancia de darle de darles importancia a lo que es la investigación científica, porque no hay otra ruta por la cual pueda una nación salir de su desarrollo si no es a través de la educación y posteriormente en la investigación y el desarrollo de productos. Si nosotros queremos salir de la situación en la que estamos y queremos llegar a que se cumpla ese plan de nación que se escucha muy bonito, que se escucha muy poético, tenemos que poner atención a estas cosas. Y me quedo con esta cita de Louis Pasteur, uno de los precursores de la microbiología, y también como una especie de homenaje a todas esas personas que han estado al frente, en primera línea de batalla en nuestro país, y en especial a personas, por ejemplo, como la doctora Botassi, que están investigando duro para darnos esa solución a este gran problema que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial y que nos tiene de rodillas, y que esperamos que sea pronto y que esto nos sirva de lección para que tomemos en serio la investigación científica y le pongamos la atención necesaria para que podamos salir y lograr los objetivos que queremos. Realmente les agradezco mucho su atención y les recomiendo que no se pierdan las otras charlas. Realmente están muy bonitas, le van a explicar muchísimas cosas que de repente a mucha gente le interesa. Si a usted le interesa la mecánica, viene una charla de eso. Si a usted le interesa ver cómo se dio la electrónica, viene una charla de eso. Y así, muchas charlas que le dan muchísima información. Oscar, tengo una pregunta desde Facebook y tal vez la puedes contestar en estos últimos 2 minutos. Okay. ¿De dónde debería de salir esta iniciativa? ¿Realmente de una institución académica o debería de ser directamente un plan de nación? Definitivamente es un plan de nación. Definitivamente esto no es una situación porque al final instituciones, por ejemplo, aunque la universidad pues tenemos autonomía, definitivamente el apoyo del gobierno es primordial y no tiene que ser algo de incluso de 4 años. Estamos hablando que el plan, por eso tiene que ser un plan de nación, porque tiene que ser, como se dice, un plan, y es una cosa que se va a dar a largo plazo y vamos a empezar a ver los resultados en la medida en que seamos constantes en la investigación científica. Definitivamente ese es en el plan de nación. Muy bien. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias. Ok. Ahora